sé, una rabia. Vale. Deshacer bukan? Kan deshacer. Kami untuk kami. Klar.
बात करो Suave. Relax. Nice. Nice.
Inkusta. Mariam, Mariam, ¿estás, Mariam?
Buenas tardes. ¿Qué tal les pareció el video? Bien. Quería simplemente que tuviéramos una pequeña reflexión acerca de esto que estamos celebrando. Jesús muy probablemente no nació en diciembre, nació en otro tiempo. Y la pregunta es, ¿entonces por qué estamos celebrando en diciembre? Bueno, ¿por qué no? Es algo que viene de muchísimo tiempo atrás. ¿Por qué muy posiblemente no nació en diciembre? Porque en diciembre, en ese lugar donde él nació, están en pleno invierno y las temperaturas normalmente son bajo cero, así que los pastores no podían estar fuera cuidando sus rebaños como dice la Biblia que estaban. Muy posiblemente Jesús nació septiembre, dicen algunos expertos, pero no sabemos, la Biblia no nos dice cuándo nació. Lo que sí es, ¿por qué no celebrar? Si no celebramos el nacimiento de Jesús, entonces ¿qué vamos a celebrar? Y como viene de tanto tiempo atrás la celebración de estos días, ¿por qué no celebrar? Lo que sí tenemos que hacer es celebrarlo con entendimiento. Con entendimiento. Hagamos una oración. Señor, gracias por este tiempo que nos das juntos, celebrando, pero ayúdanos a celebrar con entendimiento, pensando, meditando, reflexionando en el nacimiento que la Biblia nos relata. Esa es nuestra oración para hoy y para todos estos días. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué no queremos celebrar como la mayoría celebra? Porque la mayoría celebra lo que no entiende. La mayoría celebra lo que no sabe. La mayoría no meditan realmente en la historia, en las implicaciones de esa historia para nuestras vidas. ¿A qué se limita la celebración de millones? A comida, a regalos, a fiesta y a muchas otras cosas que no tienen nada que ver con ese nacimiento. Si nosotros detalladamente nos enfocamos en la historia como debemos, y ese es mi consejo y mi recomendación para todos, ojo, porque depende de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer todos estos días celebrando Navidad? Pues enfocarnos en la historia, en el relato. En la Biblia, 2 evangelistas nos hablan de ese nacimiento específico. Uno, Mateo, pero el más detallado de todos, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, ahí es donde tenemos que estar enfocados. Simplemente ponerlo en práctica, el enfocarnos, el centrarnos en esa historia y en permitir que esa historia de la Biblia una vez más afecte nuestras vidas. Ese nacimiento, porque ese sí tenemos que celebrarlo, por supuesto que sí, el nacimiento de Jesús. Yo podría leerles ahorita la historia en Lucas 1 y Lucas capítulo 2, pero no lo voy a hacer. Voy a dejar que cada uno de ustedes lo haga. Y que no se dediquen, o que no nos dediquemos simplemente a todas las otras cosas que hacemos en estos días, sino que nos centremos en esa historia. ¿Por qué no, por ejemplo, leer cada día de aquí hasta que termine este mes la historia de Lucas 1 y de Lucas 2 de ese nacimiento? Este video que acabamos de ver, ahí está en el internet, está gratis, como hay muchos otros que hablan, buenos, ¿no? Que hablan del nacimiento. Yo lo he visto creo que 8 veces y espero verlo otras tantas, porque cada que lo veo, una vez más pienso en lo que sucedió en el nacimiento que la Biblia relata. Lo que acabamos de ver es bien bíblico. Por ejemplo, acabamos de ver a esos sabios que vinieron de Oriente. Cuando llegaron, el niño, ¿qué edad tenía? 2 años más o menos. No llegaron al pesebre como normalmente se cree. Llegaron cuando tenía 2 años. Miren desde donde vinieron. Una caravana de tal vez 40, 50 personas. Pero yo quería que pensáramos en esta reflexión, que es muy corta hoy, pensando en la historia, en una característica de esa historia que sobresale por encima de muchas otras. Ese nacimiento fue absolutamente sobrenatural. Dios se encargó
de que ese nacimiento fuera absolutamente sobrenatural. Todo en la historia es sobrenatural. Miremos algunas de las cosas que hacen ese nacimiento ser sobrenatural. Una de ellas fue profetizado muchísimas veces, mucho antes de que ocurriera. Déjenme darles dos ejemplos. El primero, un profeta llamado Isaías. No 2 semanas antes, 750 años antes del nacimiento, 750, el profeta Isaías dijo: he aquí, Dios mismo os dará una señal. Una virgen va a concebir y va a dar a luz un bebé, y ese bebé será Emmanuel, Dios con nosotros. 750 años antes. Las vírgenes no conciben todos los días, ¿cierto que no? No. Eso es algo absolutamente sobrenatural. Y Dios dijo: así lo voy a hacer. Una virgen va a concebir. Y todos nosotros aquí espero que creamos, tal y como la historia lo dice, que esta mujer María jamás fue tocada por un hombre sexualmente antes de que ella concibiera por el Espíritu Santo. Y podríamos hablar de tantas implicaciones que eso tuvo. ¿Ustedes se imaginan a José? Ellos estaban desposados, es decir, ella ya era su esposa legítimamente. Solo faltaba, dentro de las tradiciones de su tiempo, que se cumpliera cierto tiempo para que él fuera a la casa de ella y le dijera: bueno, ahora sí, entréguenme a mi esposa, para que se la entregaran como su esposa y se fueran a vivir juntos a su lugar. Faltaba un tiempito, y antes de que eso sucediera, ella le dice: José, tengo una noticia para ti. Estoy embarazada. Muchas veces yo he pensado, si yo hubiera sido José, ¿qué hubiera dicho? Y si me hubieran dicho: no, tranquilo Martín, es del Espíritu Santo. Eso sucedió así, tal y como la Biblia lo relata. Pero esta virgen concibió, tal y como Isaías lo había dicho 750 años antes de que ocurriera ese anuncio del ángel a María. Una virgen concibió. Otra profecía que se dio, otro profeta, aparte de Isaías, un profeta llamado Miqueas, 450 años aproximadamente antes de que Jesús naciera, Miqueas dijo: Belén, tú Belén pequeña, Efrata, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante sobre mi pueblo. Entonces, Isaías dijo que una virgen iba a concebir. Miqueas dijo dónde exactamente iba a nacer ese bebé. ¿Dónde vivían José y María? Ellos no vivían en Belén, vivían lejos de ahí, vivían a 3 días de camino, más o menos aproximadamente en ese tiempo, al norte, en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret. Allá vivían. Y entonces Dios ordenó que un gobernante de turno que se llamaba César Augusto dijera de un momento a otro: ¿saben qué? Se me ocurre que vamos a hacer un censo. No se me ocurre. Dios está ordenándole a César Augusto que diera ese edicto y promulgó un censo. Es decir, cada uno tiene que ir a la familia de sus antepasados, al lugar de donde son, y registrarse allá. Y José tenía que registrarse en Belén, así que tuvo que irse con su esposa María hasta Belén. ¿Por qué? Porque Dios había dicho por el profeta Miqueas que el bebé iba a nacer ¿dónde? En Belén. Todo alrededor de ese nacimiento fue absolutamente sobrenatural. Sobrenatural. Porque Dios quería que fuera sobrenatural por muchas razones. Una, Dios quería que fuera absolutamente único, que el hombre no tuviera nada que ver en ese nacimiento, nada. Díganme ustedes en la historia en dónde estuvo la ayuda del hombre para Dios en su propósito conjunto. Dios se encargó de que sobrenaturalmente ese bebé naciera en Belén. Pero déjenme decir la segunda parte de nuestra reflexión hoy. El propósito principal de Dios con ese nacimiento no fue que Jesús naciera en ese lugar donde él nació. Yo creo que ese video es muy cercano a lo que yo considero fue la realidad.
José llegó, normalmente tenía familia ahí, porque acuérdense, su familia venía de ahí. Entonces llegó donde la familia lo recibieron, pero el lugar estaba completamente lleno. La casa estaba completamente llena. José y María llegaron tarde, porque imagínense viajar 3 días con una mujer que estaba a punto de dar a luz. Y no había ni carro, ni Transmilenio, ni nada. Entonces llegaron, no había lugar para ellos. Entonces, ¿qué les tocó? Al momento de que María dijo, como en el video, ¿no? María le dijo, José, llegó el momento. Probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué el pesebre? ¿Qué representa ese pesebre? Si Jesús nació en un pesebre, sí, pero el pesebre se quedó ahí. Ahora Jesús quiere nacer en corazones. ¿En qué forma podemos identificar ese pesebre con los corazones? Y esta fue mi conclusión. Nosotros no podemos hacer nada para que Jesús nazca en nuestros corazones. Es una obra exclusiva de Dios. Pero ese pesebre representa para mí corazones humillados, pobres, necesitados. Eso sí. David dice en el Salmo que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Y cuando yo pienso en el Dios, en el Señor, tomando la decisión de en qué corazones van a ser, porque solo Él puede tomar esa decisión, lo que yo sí sé es que Dios nunca busca corazones soberbios, ni altivos, ni suficientes. Y a mí siempre me ha impactado la oración o la proclamación de María cuando ella fue y visitó a su pariente Isabel. Y si ustedes leen eso en el Evangelio de Lucas, van a darse cuenta que cuando María proclama esa canción, ella dice que Dios les dio gracia a los pobres y a los humildes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Y eso significa que el Señor eternamente decidió que Él iba a nacer en corazones, que solo Él podía hacerlo, pero Él iba a nacer en corazones contritos, humillados y necesitados. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso viene de la canción de María cuando ella fue y visitó a Isabel. Entonces, termino diciendo lo siguiente: celebremos, claro, ¿por qué no? Celebremos. Si no nació en diciembre, está bien, pero celebremos. Pero no celebremos faltos de entendimiento y de conocimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Por encima de los pasteles y del pan navideño y de los regalos y de todo lo demás de la decoración, dediquémonos a la historia. Meditemos en la historia. Contemos la historia de nuestra familia. Contemos la historia de nuestros hijos. Una y otra vez. Estamos en Navidad. Un momentito. ¿Qué los regalos? No, antes de los regalos. Les voy a contar la historia. No, pero es que yo ya la vi la película. No importa. Una vez más, y nosotros todos meditemos en la historia. Dios decidió que su hijo iba a nacer sobrenaturalmente, se iba a hacer hombre, iba a nacer en un lugar muy humilde que representaba corazones necesitados, corazones humildes, corazones quebrantados. Esa es mi invitación para todos nosotros, incluyéndome por supuesto, que celebremos pensando en la historia y que esta reflexión de hoy puedas ir y contársela a la familia. Cuando te reúnas con la familia, qué lindo que se reúna la familia y comer juntos y todo lo demás, pero tú vas a decir, no, me permiten una palabra, permiten contarles la historia, recordemos la historia y que nos enfoquemos en esa historia. ¿Amén? Eso es natividad, eso es Navidad. Señor, gracias por nacer. Si tú no hubieras nacido, nosotros hubiésemos estado destinados por siempre
a la muerte eterna. Te pedimos que en estos días que celebramos este nacimiento tuyo, nos dé sabiduría, entendimiento, que nos enfoquemos en la historia y que podamos contarla a otros, la verdadera historia de la natividad. Esa es mi oración. Amén. Amén. ¿Pueden ponerse en pie todos, por favor? Y ve y saluda a todos los hermanos y hermanas que están aquí. Ve y saluda a las personas que están. Si no sabes el nombre de alguien, pregúntalo mientras nosotros nos alistamos aquí para la cantata navideña. Acá vamos, aquí.